Hoy nos vamos a deleitar en la palabra de Dios, Santiago 2:17. Nos dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. A su nombre. Gloria. Amén. ¿Cuántos conocemos qué es la fe? ¿Qué dice la Escritura de qué es la fe? Ya, ¿qué más es la fe? ¿Qué es la fe? Ya, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? Convicción de lo que. Amén. Ahora, la palabra nos instruye sobre qué es la fe. Certeza, seguridad. Certeza, ¿qué más es certeza? Ya. Certeza de lo que se espera, convicción en lo que no se ve. Convicción es la seguridad, pero la certeza es conocimiento. Recuerdan que les he dicho varias veces que yo no puedo tener fe si no tengo conocimiento del Dios al que le digo creer. ¿Cómo opera milagros, sanidades, prodigios, señales? ¿Cómo Dios me puede usar a mí mismo, cambiarme a mí mismo, usar mi vida para hacer señales, prodigios, para aportar presencia de Dios? Ahora, pero la fe, ¿cuántos más conocemos? ¿Qué nos dice la palabra sobre la fe? ¿Qué versículo le viene a mente, a su corazón, de la fe? O algo que enuncie la fe. Ya, un versículo ahí habla de todo lo de la fe. Pero ¿qué nos enseña sobre la fe? Porque sabemos de la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué más habla la Biblia sobre la fe? ¿Qué nos dice? Hay un pasaje muy bíblico, muy tremendo, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El primer elemento para un cristiano, para que Dios se glorifique en sus vidas, es que nosotros debemos tener fe, porque sin fe no podemos agradar ni acceder a lo grande y oculto de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra sobre la fe? Que el justo por la fe va a vivir. El justo no vive por lo que ve, por lo que le pasa, por lo que le dice, por lo que siente. El justo vive por fe, creyendo lo que no ve, creyendo lo que no entiende, sintiendo a una situación adversa. Usted vive por fe. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que vivimos por fe y no por vista. Ahora, ¿cuántos de nosotros le creemos a Dios? Nadie le cree a Dios. Amén, diga amén. El justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por vista. Cuando la palabra te dice que vives por fe y no por vista, te quiere decir que lo que tú tengas frente a tus ojos, lo difícil, lo feo, lo que no entiendes, lo que no comprendes, la necesidad, la escasez, el dolor, tú no vives por lo que ves. Tú vives creyendo aquello que no ves. Porque Dios es espíritu. Y tú no puedes ver a Dios espiritual porque es espíritu. Es por eso, mis hermanos, que la fe, como Dios nos ha venido ministrando últimamente, la fe debe a nosotros activarnos para recibir aún el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo cuando tú tienes la promesa de Hechos 1:8 que recibes poder, tú accedes a lo grande y oculto. Solo allí puedes ver con ojos espirituales a Dios. Solo tú puedes ahí oír con los oídos espirituales a Dios. Tú percibes, tú sientes a Dios. ¿Cuántos de aquí hemos sentido a Dios? Hemos sentido a su fuego, su presencia, su viento, su aire fresco, el estremecimiento. Entonces, ¿usted le cree o no le cree a Dios? ¿Tiene o no tiene fe? Amén. Por eso usted siente. Ahora, hay algo que está deteniendo al pueblo a acceder y a alcanzar aún las promesas de Dios.
¿Qué será? Porque usted tiene fe, y sí tiene fe, y yo le afirmo, usted tiene fe. Por eso usted siente que el fuego de Dios le empieza a estremecer. Por eso usted siente que el poder del Espíritu Santo le empieza a liberar. Por eso la gloria de Dios empieza a manifestársele y su cuerpo empieza a debilitarse. Y usted siente desplomarse o se desploma ante la gloria de Dios. Entonces usted sí tiene fe. Pero esa fe no alcanza solo para recibir. También la fe debe ser para dar. Ya vimos el domingo anterior, fe para dar, porque recibe de gracia y da de gracia. Pero hay un punto específico, puntual y poderoso que está definiendo el mover de Dios en la vida de cada uno y aún en sus casas. Señor, yo oro y nada pasa. Señor, te clamo en lenguas y nada pasa. Señor, me estoy yendo a la iglesia y nada pasa. Señor, ayuda y nada pasa. ¿Cuántos oramos aquí? Nadie ora. Amén. ¿Cuántos hemos accedido a un don por gracia de Dios? ¿Cuántos hemos sido liberados, deschamucados por el poder de Dios? ¿Cuántos hemos sentido a Dios en nuestro cuerpo? Entonces usted sí tiene fe. Convénzcase usted mismo de que tiene fe. Y la palabra dice que el que tiene fe todo les ¿qué? Todo les ¿qué? Posible. Amén. Pero ¿por qué si la palabra nos da esa promesa, nada nos es posible? Nada cambia o muy poco cambia. ¿Por qué cree usted? Mire lo que dice Santiago 2:17. La fe sin ¿qué? Sin obras. ¿Qué ha estado la fe sin obra? Pero yo hablo lenguas, pastor. Sí. Se activa cuando usted está expuesto a la presencia de Dios. Es que yo siento el fuego cuando voy a la iglesia. Amén. Se expone a la presencia de Dios. Es que yo veo visión de lo alto, pastor, los domingos cuando nos predica y empezamos a orar y a ministrar. Amén. Porque se expone a la presencia de Dios. Es que yo, pastor, cada 8 me caigo ante la gloria de Dios. Amén. Porque se expone a la presencia de Dios. Y una cosa es exponerse a la presencia de Dios, y otra es portar y tener dentro la presencia de Dios. Cuando usted prende una fogata y hace frío, y usted está lejos de la fogata, lejos, siente el fuego, siente el calor, así usted ve a la luz, ¿sí o no? Cuando usted va acercándose a la fogata, siente. Es lo mismo. Dios nos llama a creer que no solo el domingo usted puede sentir, recibir y manifestar el poder de Dios. Dios lo que quiere es que usted tenga esa fogata metido dentro de usted con fuego del Espíritu Santo. Así el poder, así cuando usted nombre a Jesucristo, las cosas van a pasar. Pero usted puede hablar lenguas, puede ver visión, puede escuchar al Espíritu Santo, pero es porque usted viene y se expone al fuego de Dios. Pero salió de la iglesia y lo que hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, termina así de la presencia de Dios. Porque no oramos con la puerta cerrada, a solas con Dios. Porque no oramos sin cesar. Porque no andamos en obediencia. Porque no andamos en santidad. Porque andamos en doble ánimo. Porque hoy creo, mañana no creo. Hoy le alabo, mañana no. Hablo de Dios, pienso en la palabra de Dios, siento en la palabra de Dios, comparto a otros palabra de Dios.
Pero solo eso no es fe. Eso es parte, complemento en sí de toda la fe. ¿Cuánta gente habla de Dios? ¿Provoca algún milagro? ¿Cuánta gente se sabe la palabra de Dios, memoriza la Biblia, lee la Biblia y tiene poder? ¿Cuánta gente va a la iglesia y no tiene poder? Gente que ayuna y ora y no tiene poder. ¿Por qué? Si tú crees, todo te va a ser posible. Y a los que creen les seguirán estas señales. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Y a los que creen les seguirán estas señales, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, impondrán manos sobre estos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Aún te pueden dar brujería, hechicería, cosa inmunda en la comida, en la bebida, pero cuando tú tienes el fuego dentro de ti, no te va a pasar nada. Pero es que le creemos a Dios que me dé el pancito, dame para la comidita, dame para el arrocito, dame para la ropita, dame, Señor, para el arriendo. Y ya. Pero se ha dado cuenta, no tenemos un Dios que es solo panadero, un Dios agricultor. No solo es un Dios que te puede dar el pescado. Dios quiere que el pueblo comprenda que así como su Hijo Jesucristo manifestó su poder, usted también manifieste poder. Pero lo que detiene que el poder de Dios, la promesa y la bendición sobre su vida, sobre su casa y sobre su descendencia, es Santiago 2:17. La fe sin obra está muerta. Pero yo oro, pastor, sí. Ora, habla lenguas, está parado de cabeza en su casa, en su cuarto, pero no obra para el reino de Dios. Y está en el cuarto, aquí, y los hospitales llenos de enfermos. En la cárcel gente suicidándose, matándose unos a otros. Los colegios, las universidades llenos de depravación, de lujuria, de inmoralidad sexual. Hogares con violencia intrafamiliar. Orfanatos, ancianatos que nadie va a predicar. Y habla lenguas, no obra. Y ora toda la noche, la madrugada, parado de cabeza y no hace obra. Y ve visión del cielo y no hace obra. Y Dios le dice dónde, cómo y con quién hacer la obra. Y no hace obra. Y oye la voz del Espíritu Santo direccionándole, hablándole, delegándole algo. Y no hace obra. Y la fe sin obra que está. ¿Se da cuenta, hermanos? El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Es que yo sí oro, pastor, sí, pero eso es parte de su vida cristiana. Es que yo voy a la iglesia, pastor, sí, es parte de su vida cristiana. Es que yo a veces ayuno, pastor, es parte de su vida cristiana. Es que yo leo la Biblia, pastor, es parte de su vida cristiana. Cuando alguien quiere ser un ingeniero, un doctor, ¿qué tiene que hacer? Ir a la escuelita. Y él no va cada año, cada 8 meses. De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta allí. Y no es que salió de la escuela, viva la vida, a hacer deberes, a estudiar, a revisar. Pasa este proceso, va al colegio. Más materias, más responsabilidad, más conocimiento, más preparación. Va a la universidad, más materias, más diversidad de conocimiento, especialización en alguna rama para ejercer. ¿Qué nos hace entender, pueblo de Dios? Que nosotros el domingo hablamos lenguas, estamos en fuego, salimos gozosos, brincando en Choyapié. Y en una hora que estoy en la casa se me olvidó todo. ¿Y la fe?
sin la obra empieza a morir. Y la llenura de Dios que le dio se empieza a secar. Pero si nadie es salvo, pastor, por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Amén. Pero Dios te libera para que te pongas a hacer obra de Dios. Entonces, si el médico para ser médico tuvo que estudiar varios años y dedicarse de lunes a viernes para adquirir conocimiento, y lo que él aprendió lo pone por obra después, que nos hace entender que nosotros como cristianos, si Dios nos unge, nos da visión, nos da palabra, nos da promesa, nos echa fuera demonios, nos sana, nos provee, no hacemos nada. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, se metió ¿en qué? ¿En qué le sumergieron? En agua. Y cuando sumergió en agua al Señor Jesucristo y lo bautizó, ¿qué pasó en los cielos? Se abrió los cielos. ¿Y cómo descendió el Espíritu Santo? En forma de paloma. Y allí el Señor Jesucristo no dijo: yo soy ungido de Jehová, me voy a ver a él. Él no dijo: yo soy el Hijo del Dios Altísimo y cargo fuego, me voy a la playa. Él no dijo: yo soy el Hijo del Dios Altísimo con poder para echar fuera demonios y me voy a mi hamaca a leer el comercio. El Señor Jesucristo inmediatamente fue bautizado en agua y en fuego, se puso a hacer obra, echando fuera demonios. El endemoniado gadareno, cuando él pisó tierra allá en Gadaria, el endemoniado gadareno vino y se postró delante de él y le dijo: ¡ay, Señor Jesús, Dios, Hijo del Dios Altísimo, qué tienes en mi contra! ¿Por qué me atormentas? Jesucristo le dijo: ¿cómo te llamas? Y el demonio, hablando por medio de la persona, Legión me llamo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Mire la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Los demonios le dijeron: no nos mandes al infierno, déjanos entrar en esa bandada de cerdos, porque aún los demonios tienen miedo de regresar al infierno. Imagínense. El Señor Jesucristo seguía caminando. Él no se quedó en su casa hablando lenguas. Él no se quedó en su casa haciendo ayuno, orando, diciendo que lee la Biblia, que está ungido. Él salió de su casa. Él salió de su ciudad y se puso en un lugar concurrido a ver dónde iniciaba la obra. Es que Dios me ha prometido que yo en mi casa serviremos a Jehová, pero su fe sin obra está muerta. Es que la palabra de Dios me dice que para el que cree todo lo es posible, pero su fe está muerta, sin obra. Dice que todo aquel que siembra, cosecha. Un principio bíblico que Dios nos va ministrando en varios ámbitos. Ya nos demostró en el área financiera. Es fe cuando usted, aún con problemas en su casa, sigue hablando a otros de Dios, sigue visitando a otros en el nombre de Dios. Aunque usted no entienda, no comprenda en su caso, usted sigue buscando almas para Dios. Porque mientras usted trabaja para Dios, Dios trabaja para usted. Yo dije que mientras usted hace obra para Dios, Dios obra para usted. ¿Cómo esperamos cosechar salvación, vida, restauración en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, si no obramos en el reino? Por eso dice: la mies es mucha, los obreros son pocos, pero esos pocos obreros que se ponen a trabajar van a coger mucha mies. Ya dice el pastor que me va a tocar ir a evangelizar. Ya dice el pastor que me va a tocar ir a un colegio. Chanfle, ahora toca ir a un hospital. ¿Cómo empezaré? ¿Cómo haré? No. Usted no tema. Usted no necesita solo ser entrenado por hombres, sino cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo le capacita. Yo aquí alguna vez dije: a mí nadie me ha enseñado. Y no era por ser egoísta o decir que no le quiero compartir, sino que cuando usted depende de Dios, la sabiduría de Dios le capacita a usted.
Por eso le dijo Dios a Moisés: no te preocupes que habréis de decir o de hacer, yo voy a hacer por ti. A mí alguien me enseñaron a escudriñar Biblia, a orar por enfermos, a echar fuera demonios. Fue el Espíritu Santo, paso a paso, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. 2 años solo con manifestaciones demoníacas, echando fuera demonios, oyendo a los demonios, viendo a los demonios. Tremendo. Por eso el rey David dijo: yo era un pastor de ovejas, ahora soy un ungido de Jehová. A David nadie le enseñó a ser guerrero, pero él dijo: a mí cuando me ungieron para ser rey, el rey es guerrero. Y aunque yo no sé usar la espada, no sé usar el escudo, no sé usar el casco, el traje, el caballo, ni la jabalina, pero yo sé que el que me ungió me va a hacer derribar gigantes. La fe puesta por obra. Él no puede: uy, yo soy rey. A ver, vayan, derriben al gigante, sírvanme porque yo soy rey. No. Ahora el Señor Jesucristo dijo que venimos a servir, no a ser servidos. Obra, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando fue ungido y salió de su casa, de su tierra, salió a buscar dónde hacer la obra. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Por donde iba y había enfermos, sanaba leprosos, sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? 1. 10 sanos, 1 regresa. Y Jairo fue a buscarle a Jesús: mi hija está enferma. Y mientras iba el Señor Jesucristo a visitarle a la hija de Jairo, se murió la hija de Jairo. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no temas, cree solamente. Y fue, le visitó y resucitó a la hija de Jairo, que estaba muerta. Resucitó a un Lázaro, sanaba a leprosos, levantó al paralítico de Betesda, liberó al endemoniado gadareno, liberó al hijo del padre que le llevó el muchacho endemoniado con un espíritu sordo y mudo, que lo metía en el agua para matarlo o en el fuego para quemarlo. ¿Qué evidenció el Señor Jesucristo? Obra. La fe sin obra está muerta. Cuando dice que la fe está muerta sin obra, ¿qué es estar muerto? ¿Qué representa la muerte? Cuando habla que la fe sin obra está muerta, dice que no produce nada, que no provoca nada, que está inmóvil, que está quieta, que está paralizada. La fe muerta está así, quieta. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Todos tenemos una asignación específica. Por donde usted va, por donde usted camina, con quien usted habla, tiene una asignación específica en la cual yo no puedo intervenir. La fe sin obra está muerta. La fe que no produce obra no tiene poder. Ahora se da cuenta: yo oro, pero no hago la obra. Cuando nombra a Jesús, no pasa nada. Usted habla lengua así, cae y se va por allí, habla el nombre de Jesús y no pasa nada. Porque no estamos en la obra que Dios nos ha dicho. ¿Por qué cree que dice la palabra: todo obrero es digno? Hay familia que se está perdiendo y no hacemos la obra. Hay vecinos que se están perdiendo y no hacemos la obra. Hay hermanos en Cristo que donde no hay poder y se están perdiendo. Hay aledaños de la iglesia de gente que se está perdiendo. Hay gente a la salida de los centros comerciales que se está perdiendo. Hay gente a la salida de universidades, de escuelas, colegios que se está perdiendo. Hay gente fuera de hospitales que se está perdiendo. Y no hay quien haga obra. La fe sin obra está muerta.
Y aunque Dios le dé promesa, si usted no obra, no hay resultado. No, pastor, yo vengo cargado y encima más me sale con esto. Yo no estoy parado aquí porque todo me sea sencillo. Yo estoy parado aquí por fe. ¿Usted sabe qué le hizo el faraón cuando el pueblo de Israel iba a salir de la cautividad? ¿Qué le puso a los que hacían adobe? Les dio doble carga de trabajo. Yo estoy así en la empresa. Me añadieron el trabajo de otra persona. Si yo no tuviera fe y no pusiera la fe por obra y mi fe estuviera muerta, hace rato hubiese dicho, ya no más, es que te estoy sirviendo, es que ayuno, es que bajo orar, echo fuera demonios, me usas para sanar enfermos, ya no quiero saber nada. Pero soy, y a veces digo aquí cansado, extenuado, exhausto, pero mientras voy preparando el material, la prédica, oro, ministro, libero, salgo renovado. Es fe, con obra, y no me he muerto, y estoy aquí, para honra y gloria de Dios. Y yo no soy ejemplo de nadie, yo soy testimonio de que Dios puede cambiarle cuando usted le cree. El único ejemplo y modelo a seguir es Jesucristo. Hermanos, quizás la palabra aquí es sencilla y dice, ponga su fe por obra, bien. Pero Dios sabe lo que quiere entregarle a usted por medio de su obra. Ya tiene fe. Usted tiene fe, por eso ha sido sanado cuando le ha dado enfermedad, ¿sí o no? Por eso el dolor, ese espíritu de tormento, de aflicción, de tristeza, de lo que tenga, que le dolía aquí, le dolía acá, le dolía por acá, ¿se fue o no se fue? Tiene fe. Siente el fuego de Dios, usted tiene fe. Ha recibido el don de lenguas, don de fe, don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus, don de interpretación de lenguas, el don de la profecía. Usted tiene fe y ha recibido. Pero eso se está estancando y su fe se está muriendo, porque aunque usted está ungido, no provoca nada. Y usted no sabe la plenitud de gozo y de vida y de bendición que es cuando usted ve que aun siendo antes un pecador, que siendo un simple carnal y mortal, es mortal, el poder de Dios fluye por usted hacia otros. Y solo cuando usted ve que es útil en la obra de Dios, usted empieza a fortalecerse, usted empieza a valorar la presencia, usted empieza a serle fiel a la presencia, usted empieza a crecer en la presencia, y lo que antes veía gigante hoy lo ve pequeño, y aunque venga otro gigante más grande, usted sabe que si este cayó, este va a caer con más peso y más gloria y poder de Dios. Pero el pueblo está ungido y no hay obra, y la fe sin obra se muere. Tremendo. Ahora, la fe sin obra está muerta en sí mismo. ¿Qué te está diciendo la palabra? Entonces fe no es solo hablar de Dios. La fe no es solo ir a la iglesia de vez en cuando y oír palabra de Dios. La fe no es solo ayunar en el nombre de Dios. Obra, hermanos. Jesucristo, Él no pasó solo en una iglesia sentado en un escritorio y dando consejería, llorando y ayunando. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? En el desierto, caminando, avanzando por las plazas, por los parques, por las ciudades. Allí estaba, multitudes le seguían. Hermano, no va a haber cambio en su vida, en su casa, en su familia, si no hay obra. La fe sin obra está muerta en sí misma. Lo que la palabra te dice, Santiago 2:17, es que a tu fe le debes poner una acción. Solo eso. A tu fe, para que no se muera, le debes agregar una acción. Para que tu fe no esté muerta, si no tengas una fe viva. Esa pequeña palabrita de acción es lo que desencadena el poder de Dios en ti. Ahora,
Dirá, pero ese pastor nos está solo motivando. La fe no es solo decir creo en Dios y hacer mi voluntad. La fe también es obediencia. La fe es obediencia. No puedo decir yo le creo a Dios, pero vivo en la pachanga todos los viernes y sábado. Yo creo que Dios es bueno y todopoderoso y me ha dado salvación por gracia, pero vivo odiando con falta de perdón. La fe es obediencia. Porque si usted tiene fe y no es obediente, le mata su fe. Jonás escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, vete a Nínive, predica, salva esa nación. Y Jonásito dijo, yo tengo la fe para que Dios me haya levantado como profeta. Yo tengo la fe para oír la voz de Dios. Pero el que me dijo que vaya y predique allá, yo me voy a mi rumbo, a mi manera. ¿Cómo terminó? En una tormenta. Una barca casi se hunde, le botaron en el mar, fue tragado por un pez. Y allí fue depurado. Obra, hermanos. Obediencia, hermanos. Ya tiene la fe para creer. Ya tiene la fe para recibir. Una pequeña palabrita. Acción. Obra. El primer paso es complicado. Pero cuando usted vea que Dios obra por usted, hermanos, no va a haber nadie quien le detenga. ¿Por qué Dios hoy nos recuerda de obra? Quizás yo percibí mientras empezaron a llegar, hay mucha adversidad, mucha prueba, mucha batalla, mucha carga, mucha aflicción, mucha necesidad, mucha angustia. Sí, es verdad. Pero Dios te dice que no seremos probados más allá de lo que podamos soportar. Pero usted sigue cargando el peso de la prueba de la fe porque no pone por obra, en el cual la carga que el diablo le ha puesto en la espalda, usted haga así. Obra. Cuando usted tiene fe y pone por obra, le dice, fuera diablo, fuera diablo, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mis hijos, suelta la salud, suelta la economía, suelta mi vida, suelta mi propósito, fuera diablo. David fue y le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará en mis manos, y hoy tu cabeza será cortada y dada tus carnes a las aves del cielo. ¿Y pasó o no pasó? Cayó Goliat. Obra, hermanos, obra. Hablo de Dios, pienso en Dios, leo la palabra de Dios, pero no hago nada. Si usted tiene problema en su casa, levántese a guerrear, no hable del problema, empiece a orar, a clamar, dígale alto todo espíritu del demonio, echa fuera todo espíritu de enfermedad, de dolor, de angustia. Obra. Es que usted ya tiene el poder, la presencia, por eso siente a Dios, por eso la situación, la condición no cambia, porque no hay obra. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Por qué? Es que yo tengo problemas y ahora me piden obra, y ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a arrancar la peluca porque ya no sé qué hacer. A veces me siento así. Pero viene la voz de Dios. Tú solo confía. Pero confía. Sí, confía. Confío, sí. Camino. La fe más la obra trae resultado. Si usted está orando mucho y no hace nada, no va a producir nada. Si usted ayuna mucho, se levanta a la madrugada, ora hasta la madrugada, no duerme toda la noche, pero no le pone obra, no va a pasar nada. O quizás lo que la fe más obra le tomara unos 6 meses, le va a tomar 6 años. Porque se demora. Somos muy creyentes, pero estamos sin hacer obra. Empiece por su casa, sus hijos, sus vecinos. No, es que qué vergüenza, es que yo a veces les hablo mal, les cruzo los ojos. ¿Cómo voy a predicar eso a mi familia? Vaya a un colegio, vaya a una universidad.
Ahora se da cuenta, como vimos, buen testimonio por la fe. Porque para tener fe también hay que dar buen testimonio. Como si en mi familia me ven que le saco la lengua, me cae mal, ojalá le caiga en la pelona. Y después, mira, Jesús te ama. ¿Qué le pasa? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Obra buena, obra buena. Por eso es importante guardarlo, como tú obras, como tú hablas, como tú piensas, cómo actúas, cómo te comportas. Yo no sé, y Dios me decía, hay mucha promesa y está estancada y no ve, y el pueblo está dejando de creer, pero no es por mí. Están muertos en su fe. El Señor Jesucristo fue y les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo sepulcros blanqueados a los fariseos? Porque hablaban palabra, enseñaban palabra, metidos en la iglesia hablándote de Dios, metidos en la iglesia escuchando de Dios. Pero Jesucristo llegó y les dijo, sepulcros blanqueados. En otra palabra, el sepulcro es una tumba. Y cuando Jesucristo dijo sepulcros blanqueados, quiso decir tumbas bien pintaditas, bien adornaditas, bien vestiditas, bañaditas, perfumaditas. Pero dice el versículo tal cual, que estaba lleno de huesos y de pudredumbre. Es que, hermanos, que Dios te da salvación por gracia, sí. Que Dios te quiere bendecir, sí. Que Dios te va a añadir trabajo, casa, plata, te va a dar sanidad, sí. Pero Dios quiere que estés vivo en el Espíritu. A Él le interesa más eso, que tengas liberación, sanidad, poder y presencia, aún para que tu propia fe se fortalezca. Dios no quiere iglesias donde haya puro sepulcro blanqueado, puro huesito, telaraña, por ahí saliendo una hormiguita ya. No, es tremendo, mis hermanos. Dios nos llama a crecer y quizás diga, ay, obra, ahora toca hacer la obra. ¿Sabe por qué Dios le pide obrar? Porque Dios te quiere ver provocando milagros. Porque Dios te quiere que tú estés provocando señales, que tú estés provocando lo grande y oculto de Dios, que tú veas el poder de Dios moviéndose en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu descendencia, en tu cuerpo, en tu salud, en la salud. Obra, hermano, obra. Dios no quiere un montón de ungidos con sepulcros blanqueados. Dios quiere un montón de ungidos provocadores de milagros. Señor, dame pan, Señor, pan. Pero no se mueve fe. Señor, dame finanzas, pero pasa todo el día viendo la tele. Obra tu fe. Dios bendice el fruto de tu trabajo. Obra. Ahora, la fe sin obra está muerta o te lleva a la muerte. La fe sin obediencia no trae buen resultado. Vamos a Génesis, por favor, 2:17. Génesis 2:17. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios está inquietando mucho a su pueblo a crecer, a cambiar y a accionar. Porque lo que Dios quiere desatar es grande. Ahora, porque Dios le ve a usted haciendo prodigios, señales, milagros. Que usted diga como ese David, yo era un pobrecito, ahora soy bendecido. Yo era un enfermo, una enferma, pero ahora estoy sano. Yo antes solo oía de Dios, pero yo ahora provoco el poder de Dios. Yo antes estaba en atadura, en pecado, en maldición, ahora liberto a otros. Génesis 2:17 nos dice la palabra de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A
quién le dio Dios esta palabra? Adán y Eva. Ellos tenían o no tenían fe en Dios. Le veían, le oían, comían de la provisión del Edén. No había dolor, no había muerte, no había robo, no había nada inmundo. Ellos estaban convencidísimos de que Dios era real. Pero aunque tuvieron fe, no tuvieron obediencia. Y de nada les sirvió tener la convicción y el conocimiento de Dios sin obediencia. Porque Dios les dijo: de todo fruto de los árboles del Edén pueden comer, a excepción de uno. Solo les pidió una pequeña acción a su fe: obediencia. Pero Evita se fue, empezó a conversar con la lengua de trapo, le dijo: come nomás la manzana, no te va a pasar nada, Dios se equivoca, lo que Dios te ha dicho y te ha prometido es un mentiroso, desobedece nomás. Y Evita fue: manzanita, ¿para qué te quiero? Sería mejor si estuviera encaramelada, pero bueno. Solita mascó, solita la digirió. Y mire, el tema es este: que cuando hay gente que tiene fe pero no obra en obediencia, no solo cae ellos, te jalan a que caigas tú. Porque Evita, tan querida, fue: toma, Dancita, come. ¿Me amas? No me amas. Ya no me amas. Ya no me quieres como antes. Come, come, demuéstrame que me amas, porque el diablo es padre de toda mentira. Y así le hable de Dios y no está en obediencia, salga corriendo y reprenda. ¿Cómo terminó Adán y Eva? Desterrados del Edén, sin bendición, errantes, empezaron a trabajar, tuvieron que dar su parto con dolor. Y aquí estamos. Porque tenían mucha fe, mucha convicción, mucha seguridad del Dios bueno, pero desobedientes. Y en la pequeña acción que tenían que ponerle a su fe para que no esté muerta, fallaron. Obediencia. La fe sin obediencia también te mata. ¿Se da cuenta? Yo me maravillo cuando Dios me ministra estas cosas, porque leemos y releemos y nunca lo entendemos así. Y yo me sorprendo porque de los mismos personajes Dios cambia la prédica, trae la palabra, cambia la revelación, nos edifica de otra manera. Los primeros llamados a ponerle una acción, una obra a su fe fue Adán y Eva. Fallaron. Una acción de obediencia. Y usted puede hablar mucho de Dios y vivir desobediente. Puede hablar muchas lenguas del domingo y vivir desobediente. Puede leer todos los días la palabra de Dios y vivir desobediente. Y la fe sin obediencia también te mata, como la fe sin obra está muerta. Otro punto, es tremendo, mis hermanos. Ya vamos 43 minutos y yo recién empiezo. Amén. Ahora, la fe sin obediencia también mata. La fe más media obediencia o más media obra tampoco produce nada. Pero siéntase gozoso. Le veo asustado, asustada, y ahora es que Dios es bueno. Yo cuando leo esto digo: Señor, wow. Porque aunque yo no entendía, pero dije: wow, aquí estoy. Aunque los mismos chamucos a veces me querían lanzar para golpearme, yo me quedé ahí con fe. Y me protegió, y me ha protegido, y me ha ungido, y me ha liberado, y me ha transformado, y honra y gloria sea para Él. Y aquí estoy, y cada vez veo señales, prodigios, milagros, y esa es mi fortaleza cuando viene la debilidad. Por la obra. Ahora, la fe con media obra también está muerta. La fe con media obediencia también está muerta. Para que lo escudriñe en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Sabe quién también a veces tuvo fe a medias? Naamán.
¿Por qué, pastor? Porque él, cuando escuchó el testimonio de una consierva que le llevaron a trabajar donde él estaba, le dijo: mira, allá hay un profeta de Dios, que él te puede sanar de tu lepra. Y Naamán dijo: oh, creyó, empezó a tener fe, y la fe le empezó a poner por obra. Y él dice que tomó sus vestidos, tomó cosas de oro, armó su caballeriza y se fue. Empezó a su fe a ponerla, ¿por qué? Por obra. Y caminó quizás varios días hasta llegar al otro reino. Puso a su fe por obra. Estaba camino a su bendición. Pero cuando llegó a la casa del profeta, ¿quién no salió? ¿Quién no salió a atenderle a Naamán? ¿Qué profeta era? A ver. Elías, Eliseo. ¿Quién no salió a atenderles? Ya, Eliseo. Entonces, ¿a quién mandó? A su consiervo. Y el consiervo le dice el profeta, que te vayas al río Jordán, te sumerjas 7 veces y vas a ser sanado. Cuando salió el consiervo del profeta y le dijo: ve, métete en el agua del río Jordán 7 veces, le estaba diciendo: la palabra que estás tomando en este momento por fe, debes avanzar en esta, debes accionar esta para que sea completada tu sanidad. Y eso es lo que nos pasa. Oímos mucha palabra, mucha bendición, mucha promesa, pero no la accionamos. Y si no accionamos, no traemos resultado. Porque Naamán dijo: ¿cómo me van a meter en ese río lodoso, fangoso? En mi tierra hay ríos mejores. Yo no voy a hacer esto. Yo esperé que el profeta salga, levante sus manos, toque el área afectada, ore por mí, quedaré limpio. Pero yo no voy a hacer lo que Dios me dice. Y caminó varios días para llegar donde estaba el profeta. Recibió la palabra, hasta ahí tenía fe. Pero cuando no le gustó cómo Dios acciona, cómo Dios provoca, cómo Dios te llama a creer y a orar, ya no quiero, me voy. Y va con la palabra de sanidad, de bendición, la promesa encima. Y hasta allí estaba en medio obediencia. Porque ya llegó, buscó, tomó la palabra, le profetizaron sanidad. Pero como él no tenía toda la obra completa, ¿estaba sano o no? No. ¿Estaba bendecido o no? No. La media obra, la media obediencia no te sana, no te bendice, no te restaura, no te transforma. Y dice que aún un consiervo de Naamán le dijo: Naamán, pero si te mandaban a hacer cosas más difíciles, ¿no lo hubieses hecho? ¿Por qué no obras en fe? Y dice la palabra que él, entrando en sí, se fue, se sumergió en el río, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, sino las 7 veces, y fue limpio. ¿Se da cuenta cómo a veces somos como Naamán? Lo que vemos no nos gusta, lo que oímos no nos gusta, lo que llega a nuestras vidas no nos gusta, cómo Dios está operando no nos gusta. Yo ya no quiero más. Y lo que ya estabas a la mitad o a 3/4 de tu bendición, se pierde. Y tienes la promesa, tienes la bendición, tienes la palabra, tienes la revelación, y se pierde. Porque como un amancito dije: no, llegué a la mitad de media obra, llegué a los 3/4 de la obra. Pero no queremos sumergirnos en la palabra de Dios y seguimos caminando, leprosos, afligidos, enfermos, angustiados, en maldición, en ruina, en pobreza. La media obra, la media fe, la media obediencia tampoco provoca nada. Solo cuando Naamán se sumergió en el río 7 veces fue sano. Pregúntales, me decía: ¿cuántas promesas les he dado? ¿Les has llegado?
¿Cuántas cosas grandes les he mostrado? ¿Les ha llegado? ¿Cuánto cambio he prometido a su casa, a su vida, a su familia? ¿Les ha llegado? La acción, la obra, a la fe. Pero la obra completa, la obediencia completa, la fe completa, provoca milagros. La palabra de Dios dice que la mujer que quedó viuda no sabía qué hacer. Le golpearon la puerta de la casa. Le dijeron: o nos paga o nos llevamos a sus hijos de esclavos. Y dice que la mujer viuda, que tenía una vasija de aceite pequeña, corrió donde el profeta y le dijo: varón de Dios, mi esposo servía a Dios, mi esposo era temeroso de Dios, pero hoy vienen los acreedores, él ha muerto y no hay con qué pagar las deudas, pero ahora ayúdeme, no sé qué hacer. Fue a buscar palabra. Ella empezó a accionar su fe. Y dice que el profeta le dijo: ¿qué tienes, mujer, en tu casa? ¿Y qué contestó la mujer? Nada tengo, más que una pequeña vasija de aceite. Y el profeta le dijo: está bien, mujer, ve, busca muchas vasijas vacías, ve y enciérrate en tu casa con tu familia y empieza a llenar las vasijas con aceite. Buscó palabra, buscó revelación, buscó promesa. Pero la mujer no dijo: yo tengo promesa, bueno, por ahí el tiempo de Dios debe provocar algo. Cuando Dios me confirme 80,000 veces, me debe poder hacer. Voy a meterme en ayuno de oración 2 meses. Hay tiempos que usted los tiene detenidos y no es Dios. Porque la palabra dice: porque Dios me ha ungido para levantar al caído, liberar al cautivo, proclamar las buenas nuevas de la salvación. Me ha ungido, y ella dice: ¿para qué? No dice: Dios me ungió para que en 8 años, 20 años, por ahí, 45 años me ponga a hacer lo que Dios me dice, para lo cual me ha ungido. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Y la mujer dijo: ajá, ya me dieron la palabra, ya me dieron la promesa, entonces yo voy a ir a buscar vasijas. Y cojo una vasija, y cojo otra vasija, y cojo otra vasija. Ven, hijo, ayúdame. No solo uno, la casa tomó la promesa. Y empezaron a orar, se encerraron en su casa y juntos empezaron a hacer la obra. Y dice que la mujer vertía aceite aquí, vertía aceite acá, vertía aceite aquí, vertía aceite acá, vertía aceite. Hijos, se acabaron las vasijas, tráiganme más. Y los hijos: mamá, ya no hay más. Y solo allí se detuvo el aceite. La fe puesta por obra trae milagros, bendición y resultados. La mujer no solo dijo tener fe, obra fe. La mujer no solo hablaba mucho de la fe, fue obediente. Y la mujer, aunque tenía fe, puso la obra completa. No 3/4, no la mitad, no el 99.99999%. Porque a veces el 0,0000000000001% no llegamos a lo que Dios me ha dicho. Y el diablo está allí: ay, esto Dios te miente. ¿No te mostró acaso esto? Ya lo he cumplido. ¿Acaso no oíste la voz de Dios? No es Dios que te está hablando. Entonces es que Dios no escucha tu oración. Mentira del diablo. Somos nosotros, no es Dios. Pero el diablo está ahí como acusador, como padre de toda mentira, para derribarte tu fe, derribarte tu obediencia, derribarte tu perseverancia en la fe. La
La palabra dice que Él no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él te prometió, no lo cumplirá. Y te pregunta la palabra. Yo le creo a Dios y he visto su fidelidad. Y esa fidelidad Dios la quiere a usted. Si Dios en mí, que también fui un pecador, que también me limpió de inmundicia, que también era un incrédulo, que también iba a la iglesia por religiosidad, que solo esperaba y buscaba a Dios por la bendición, por el trabajo, por el carro, me ha cambiado. Y veo cómo Dios usa mi vida ahora para echar fuera demonios, sanar enfermos, para que la presencia de Dios llegue a usted, la gloria de Dios le alcance, le derrame al montón, se ha activado a lo largo del cuerpo de Dios. Si Dios pudo conmigo, también puede y quiere con usted, cuanto usted le cree y cuanto usted obra en fe. A su nombre. Ahora se da cuenta, la mujer viuda con la vasija de aceite podía haber tenido palabra, profecía, revelación, visión, unción. Pero si ella no se iba a su casa y se encerraba y en fe empezaba a verter el aceite en las demás vasijas, no pasaba nada. ¿Qué tal si la mujer decía, uy, esas vasijas grandotas y yo tengo solo una tacita de aceite y ahora? ¿Será? ¿Funcionará? No, yo creo que se equivocó el profeta. Capaz no funciona. Y mientras más razona, más pierde la fe. Y el diablo, no va a pasar nada. Lero, no va a pasar nada. No le hagas caso, te engañaron. Pero lo absurdo y lo ilógico que nos dice, aún Dios obra por ello. Para romperte el intelecto, romperte la inteligencia, para que no dependas de tu fuerza, ni de tu tiempo, ni de tu manera. La fe puesta por obra. Y cuando usted ve que dice la fe puesta por obra, no te dice cómo a ti te gusta, sino que tu fe se ha puesto por obra como a Dios le gusta. A la mujer quizás no le pareció muy agradable que con una vasijita de aceite iba a llenar varias vasijas, pero la fe por obra. Otro caso más, y con esto vamos concluyendo. Abrancito. Es tremendo este mayorcito. Hombre de fe. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra donde yo te mostraré un futuro. Pero para que yo te muestre esa tierra, primero debes poner tu fe por obra. Y escuchaste mi palabra, entonces deja tu casa, deja tu parentela. Primer punto, primer aspecto de la fe puesta por obra. Primero, escucha mi palabra. Segundo, deja tu casa y tu parentela. Tercero, muévete, no sabes a dónde, pero yo te mostraré en el camino. Señor, pero dime a dónde me vas a llevar. Señor, ¿cómo me va a bendecir? Señor, ¿cómo me va a sanar? Señor, ¿cómo va a alcanzar a mi casa, a mi familia? Señor, ¿cómo? Ahí me muevo. Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré en el futuro. No ahorita. Demuéstrame tu fe. Pon tu fe por obra. Pero Dios no solo te pide un cambio, no solo te pide obra. Lo que Dios te pide es acción. Y mire, y es tremendo, porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham salió, empezó a caminar y no tenía nada, solo salió con su mujer y el coladito de los que eso es otra palabra poderosa. Cuando ellos cruzaron por Egipto, vamos por favor a Génesis 13:2. ¿Por qué Dios te pide que pongas por obra tu fe? Génesis 13:2. Dios le dice a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y mire, y en el versículo
2 de Génesis 12, le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La palabra, la promesa, acción en fe. Y mire cómo está en Génesis 13, versículo 2. Después que él salió de su casa, dejando su casa, su tierra y su parentela, y Dios le prometió que iba a ser bendecido y nación grande, mire cómo está en Génesis 13:2. Y Abraham era ¿qué? En ganado, en plata y en oro. Él podía oír mucho a Dios y estar metido en su casa, y nunca hubiera sido riquísimo. Él podía haber oído a Dios, ver visión de Dios, recibir unción de Dios, y si no salía de su casa y de su parentela, no hubiera sido ni riquísimo ni nación grande. Y Dios le dijo: a la tierra que yo te mostraré. ¿Se da cuenta? Obra, hermanos, obra, porque cuando Dios le pide obra tiene promesa, bendición. Ahora, pero cuando ya tiene la promesa, pone su fe por obra. Dios no es un Dios estático. Dios quiere que sus hijos crezcan a la estatura de Cristo Jesús. Y ya consiguió esto por su fe y su obra. Dios le dice: ahora te quiero ver su oración. Y Dios le promete un hijo, su único hijo, el que iba a recibir la heredad. Y cuando ya nace su hijo prometido, ¿qué le dice Dios? Sacrifica a tu hijo que tanto amas. Señor, pero mi promesa, sacrifícalo. ¿Ves que usted me prometió? Sacrifícalo. Y pareciera un Dios sanguinario, ¿no? Sacrifícalo. Pero Dios sabe y quiere demostrarte a ti que cuando tú obras, cosas grandes de Dios pasan en tu propia vida. Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, al que tanto amas. ¿Qué tanto ama usted? ¿O a quién tanto ama? ¿Ama a su esposo o a su esposa? Sacrifícalo, le va a decir. ¿Ama a sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus bisnietos? ¿A quién tanto ama? Sacrifícalos. ¿Ama su trabajo? ¿Ama su plata, su carro, su casa, sus joyas, su tiempo con su celular? Sacrifícalo. Entréguele a Dios y Él provocará el cambio cuando su fe es puesta en obra. Y dice que que Abraham empezó con su hijo camino al holocausto, ya lo tendió encima de las piedras del madero, y él toma el cuchillo y dice que manda a Dios un ángel y le dice: ya no lo sacrifiques, he visto tu obediencia, por cuanto no me negaste a tu hijo que tanto amas, hoy serás bendito en las naciones y por medio de ti serán benditas las naciones y tu descendencia será como las estrellas del cielo, por cuanto oíste mi voz y pusiste tu fe por obra. Cuando Dios le pida algo a alguien que tanto ama, no le niegue. Dígale: Señor, aquí está, obre, Señor, porque usted no lo va a matar, pero el diablo sí. Porque usted no lo va a dañar, pero el diablo sí. Porque usted no lo va a destruir, pero el diablo sí. Dios jamás va a hacer daño, ni tu vida, ni tu casa, ni tu familia. Nada de lo que Dios quiere darte a ti te va a dañar. Pero entrega lo que tú tanto amas y pon tu fe por obra. Es que no entiendes, Señor, no entiendes. No tienes que entender, Dios. Señor, yo no sé cómo, pero usted va a hacer. Y Abraham dijo, cuando su hijo le preguntó: ¿y el carnero? ¿Dónde está papá? Y Abraham dijo: hijo, te voy a degollar. Vamos a hacerte chuleta de la promesa.
Dios proveerá. Es que a Dios usted no le impresiona hablando lengua. A Dios no le impresiona diciendo que ve lo grande y oculto. A Dios no le impresiona yéndose cada domingo a la iglesia. A Dios le impresiona mostrándole con obra su fe. Si usted ya esparció la semilla en su casa, en su familia, no se quede viendo a ver si brota o no brota. Salga, deje su casa, su parentela, siga botando semilla, siga botando semilla, siga botando semilla, poniendo su fe por obra. Porque todo lo que usted está sembrando acá, de acá que aparentemente no brotaba nada, va a recoger. Fe por obra. Es tremendo, mis hermanos. Dios visiona hijos con poder y presencia. El justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por vista. Hay mucho que se ha levantado en esta semana, porque el diablo quiere seguirle deteniendo su fe, para que en vez de que está viva, se muera. Cuando usted suelta la fe, está perdido. Cuando usted deja de creer, está perdido. Porque si usted pierde la presencia de Dios, pierde todo. Pero usted puede perder el trabajo, la vida, la salud, el carro, la casa, el novio, la novia, los hijos momentáneamente, pero con Dios no ha perdido nada. Porque Él restaura y noblemente como a su siervo. Fe por obra. Aún Job fue probado, porque cuando estuvo caído, derrotado, abandonado, enfermo, en pobreza, los amigos llegaron. Has de estar en pecado, por eso te ha venido esto. Algo has de haber hecho que Dios no se agrada. ¿Qué haría? ¿Qué hablaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaría ahí wishi con la vecina? Que no hizo nada. Sencillamente estaba siendo probado por obra su fe. Hasta la mujer maldice a tu Dios, muérete. Pero dice que Dios no le dejó allí, y que después de lo que los condenaron, le criticaron, le juzgaron, le murmuraron, Dios les dijo que solo cuando Él les ore les iba a bendecir a ellos también y a perdonar. Él lo hizo, aunque lo condenaron, lo señalaron, le dijeron estás en pecado, algo malo has de haber hecho. No necesariamente. Cuando Él oró por sus enemigos, también fue restaurado y lo bendijo doblemente. La fe por obra. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Hoy Dios nuevamente en su misericordia